Entonces, en las piezas dentarias anteriores, el menor volumen coronario que poseen, sumado al acceso al canal radicular, sumado a la dirección de las fuerzas que reciben, muchas veces hace que sea necesario el empleo de postes orgánicos. Acá podemos ver, esta zona es la zona donde las piezas dentarias anteriores generalmente se fracturan. O sea, cuando existe una fractura coronaria, la fractura coronaria rara vez se da exclusivamente en la corona, sino que involucra parte del tercio coronario radicular. Entonces, ¿en qué situaciones yo necesito utilizar anclajes? O ¿para qué uso un anclaje? ¿Cuál es el objetivo de colocar un anclaje? El objetivo de colocar un anclaje es exclusivamente poder conectar la porción radicular a una futura restauración coronaria, o sea, brindar retención a una futura restauración coronaria. Esto quiere decir que si la estructura remanente que yo tengo me permite realizar una restauración directa, una restauración indirecta parcial, yo no necesito colocar un anclaje. Ahora, si yo tengo que colocar una restauración total y no tengo forma de poder retener esa restauración total, tengo que colocar un anclaje para poder retener esa restauración total. O sea, tengo que colocar un anclaje que me permita reconstruir un muñón sobre el que asentará la futura restauración. Ahora vamos a hablar un poquito del efecto férula. Ya sabemos que si tenemos un montón de remanente coronario, no vamos a tener problema en el tipo de restauración que vamos a realizar, ya sea directa o ya sea parcial adherida. Ahora, cuando no tenemos remanente coronario, el poco remanente coronario que tenemos, también vamos a tener que hacer un análisis de ese remanente y saber que cuando hay muy poquito remanente coronario, hay una situación que a ese escaso remanente coronario, o sea, a ese resto radicular con escaso remanente coronario, lo va a colocar en una situación biomecánica muy favorable, sea cual fuese el tipo de restauración que yo realice. Y esa situación consiste en que exista un remanente coronario de 1 a 2 milímetros en sentido cérvico-incisal que le va a brindar asentamiento al futuro muñón y va a permitir que esa futura corona que yo voy a realizar abrace a ese conjunto anclaje, muñón, pieza dentaria. O sea, va a abrazar a ese binomio. Eso es la férula. O sea, esa es la forma en la que se consolida la férula. No es nada más, se conoce como el remanente coronario, pero en realidad el efecto férula se produce cuando la corona está instalada y abraza a este binomio. El hecho de que exista este remanente coronario va a permitir, le va a dar mayor longitud al anclaje, ¿sí? Va a evitar el efecto de rotación del muñón coronario, va a brindar una superficie de asentamiento al muñón, el muñón va a asentar acá, y va a prevenir la fractura de la pieza dentaria. Eso es muy importante. O sea, yo sé que si yo no tengo este remanente coronario, estoy en una situación biomecánica más desfavorable. Ahora, este remanente coronario que decimos que tiene que estar medido en sentido cérvico-incisal de 1 a 2 milímetros debe medir, también va a tener que tener otras características. Una de ellas va a ser que va a tener que tener un mínimo de grosor de al menos 1 milímetro, porque no es lo mismo tener este remanente coronario que este remanente coronario. Y esta situación que sería no tener un remanente coronario. O sea, acá no tienen nada de férula, acá tienen un efecto férula sobre el que va a sentar la restauración acá, ven el grosor de 1 milímetro y acá tienen una lámina de tejido remanente coronario. Por supuesto que biomecánicamente la situación que se va a generar con un remanente como este no va a ser igual a la que se va a generar con un remanente como este. Y otro aspecto importante a considerar no solamente es, entonces ya dijimos la longitud, dijimos el grosor, otro aspecto importante es la localización. No es lo mismo que el remanente coronario sea circunferencial, que es la situación ideal, este remanente coronario debe ser circunferencial para que sea favorable, a que el remanente coronario esté nada más en vestibular, a que el remanente coronario esté nada más en mesial o nada más en distal.
O sea, el requerimiento es que sea circunferencial. Y si no es circunferencial, la situación más favorable es cuando el remanente coronario está en palatino. ¿Por qué? Porque la fuerza viene por palatino. Y la concentración de las fuerzas, acuérdense ustedes que empieza por la cara palatina y se transfiere luego al área cervical en vestibular. Quiere decir que el fallo empieza a ceder siempre por palatino, como vamos a ver ahora en otro estudio. Acá podemos ver, miren, esto es un anclaje sin efecto férula y con efecto férula. No importa qué anclaje es, esto es un perno metálico, pero fíjense cómo cuando no hay efecto férula, las fuerzas se distribuyen de una manera, no son absorbidas por el remanente y esto va a terminar en una fractura del remanente coronario. Se concentran a nivel cervical. Y fíjense, cuando existe un efecto férula, las fuerzas se distribuyen mejor a lo largo del remanente coronario y pueden ser absorbidas por los tejidos de soporte. O sea, se transfieren a la raíz y son absorbidas por los tejidos de soporte. O sea, siempre la situación de tener un remanente coronario, aunque sea de 1 milímetro, es una situación biomecánicamente sumamente favorable. Tan importante es que hay estudios más recientes en los que se dice que la presencia de ese efecto férula, o sea, de ese remanente coronario, es dominante sobre el uso de un poste de fibra. O sea que si yo tengo un remanente coronario, yo podría tratar de hacer una restauración o de construir un muñón en resina o como fuera, sin la necesidad del uso de un poste. Pero este es un tema que ya vamos a ver más adelante. Son tendencias más recientes. Son las tendencias que se llaman no post. Otro de los aspectos en los que pone una situación favorable el efecto férula es que favorece la relación coronorradicular. Fíjense, si yo tengo férula, tengo remanente coronario, voy a estar en una situación coronorradicular más favorable que si no tengo remanente coronario. Lo mismo, el remanente coronario, o sea, la relación coronorradicular, perdón, también va a ser más favorable cuanto mayor sea el nivel de inserción de la pieza dentaria en los tejidos de soporte. Y por último, otro factor a considerar son las características anatómicas que, como ya dijimos, tienen que ver con la anatomía de cada pieza dentaria, de cada raíz, y ustedes tienen que saber que hay determinadas anatomías que se dan en determinadas piezas dentarias que no estarían indicando el uso de un anclaje en esa raíz. No vamos a hablar de este tema porque ya la clase anterior, la doctora Lorena Thompson lo explicó muy en detalle. Ahora, nosotros habíamos hablado también de los módulos elásticos y los límites elásticos de los materiales implicados. Entonces, en aquellas situaciones en las que yo decido utilizar un anclaje, ¿qué material me conviene emplear como anclaje intrarradicular? O sea, una vez tomada la decisión que voy a utilizar un anclaje, ¿qué me conviene emplear? Básicamente hay dos tipos de materiales que se utilizan para la reconstrucción del diente endodónticamente tratado. Ustedes conocen que existen los pernos metálicos y que existen los postes de base orgánica. Fíjense acá, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos una situación de un perno reconstruido en un metal noble, que los metales nobles son metales que tienen un módulo elástico menor que los metales no nobles, que son los que se usan habitualmente por el simple motivo de que son más económicos. Ya vamos a hablar en detalle del tema de los metales en la próxima clase. Y acá a la derecha tienen una situación de una reconstrucción con un poste de base orgánica. Si ustedes miran acá, esta parte, lo que se ve acá más amarillo, es un área donde hay un punto en el que se concentran las fuerzas. Quiere decir que en este punto que se concentran las fuerzas va a ser un área en la que más fácilmente voy a tener la posibilidad de tener una fractura. Y fíjense acá con un poste de base orgánica cómo las fuerzas se distribuyen un poco más uniformemente a lo largo de la raíz y un poquito más acá. Pero fíjense que también hay una concentración de fuerzas a nivel vestibular.
Lo que ocurre es que la fuerza no está tan concentrada en un punto como ocurre con un perno metálico. La clase que viene, cuando vean técnicas reconstructivas, vamos a hablar mucho más del tema de los materiales y vamos a ver cómo los metales tienen un comportamiento, o sea, isotrópico. El metal no varía su módulo elástico en función de la orientación de las fuerzas que recibe, cosa que sí lo hace la dentina y sí lo hace un poste de base orgánica. Quiere decir que biomecánicamente el comportamiento de un poste de base orgánica reforzado con fibras es un comportamiento mucho más compatible que el comportamiento de un metal. Acá podemos ver un artículo en el que compara distintos materiales para la construcción de anclajes y también distintos tipos de altura de remanente coronario, o sea, efecto férula. Fíjense que el máximo estrés se encontró con los postes metálicos de cromoníquel, de metal no precioso, seguidos por los de oro, que es un material más blando, y por último los de fibra. Pero siempre los dientes sin efecto férula son dientes más susceptibles a la aparición de fracturas. O sea, volvemos a reivindicar la importancia de tener un remanente coronario. Y acá vemos otro artículo en el que también compara postes metálicos con postes de fibra, y lo que dice es que en los casos en los que se emplearon postes de fibra, las fracturas en algunos casos fueron más favorables que las que ocurrieron con los postes metálicos o con los pernos metálicos, en los cuales ocurrieron fracturas no reparables, o sea, lo que nosotros llamamos fracturas catastróficas. ¿Qué es una fractura catastrófica? Es aquella fractura que se produce apical al tercio cervical, yo diría que apical a la porción coronal, porque ya si invadimos el tercio cervical de la raíz, invadiendo parte del espacio biológico, ya no es tan favorable, en algunos casos podrá ser recuperable, en otros no, y estas fracturas catastróficas conducen a la necesidad de extraer la pieza dentaria. Y una fractura ¿cuándo va a ser favorable? Cuando la fractura se limite a la fractura del anclaje, o sea que se fracture un poste de fibra, o cuando se genera en la porción coronaria del diente, con nula o mínima invasión del espacio biológico. O sea, cuando ustedes tienen una fractura que invade parte del espacio biológico, o sea, una fractura vestibular que involucra la porción coronaria del remanente radicular, van a estar en una situación conflictiva, especialmente porque sabemos que se dan por vestibular. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para reconstruir ahí un diente? Tendrían que hacer un alargue de corona clínico, con lo cual les quedaría un diente larguísimo. Entonces van a tener que recurrir a algún otro tipo de tratamiento, inclusive tal vez a la extracción de la pieza dentaria. Y por último, para ir terminando esta clase de biomecánica, vamos a introducirlos un poquito en estas tendencias al no uso de postes, aún en las piezas dentarias que no tengan remanente coronario, o sea, que no tengan efecto férula, y lo que se llama la búsqueda de una férula interna. ¿Qué es esto? Es la preparación de un lecho de unos 4 milímetros de profundidad ancho en el interior del canal radicular sin el uso de un poste, y la reconstrucción coronaria con una corona monolítica, o sea, como si fuese una endocorona, pero en dientes anteriores también. Y lo que fundamentan los autores que proponen este tipo de técnicas es que cuando uno emplea un poste, ya sea metálico o de fibra, el tipo de fractura, cuando se produce, si es que se produce una fractura, obviamente va a ser en este sentido. Acá lo que hacen los autores es someter al diente a esfuerzos hasta que se fractura. Después hay que ver en cuántas situaciones esto puede ocurrir en la boca. Y lo que sostienen es que este tipo de fracturas, como les dije, siempre son irrecuperables y que no utilizando anclajes y utilizando lo que se llama una férula interna, esto podría ser prevenido. Pero bueno, estos son temas más nuevos que necesitan más estudios y que no son por ahí para ser empleados en todas las situaciones clínicas. Bueno, la clase que viene vamos a seguir con el desarrollo del tema y vamos a hablar de las técnicas reconstructivas. Que tengan buena semana.